Bom, boa tarde a todos e a todas. Vamos dar continuidade ao nosso seminário com essa mesa da tarde, que vai continuar a discussão dos casos de genocídio na Argentina. Eu gostaria de chamar para a mesa a professora Cláudia Briones, do CONICET, da Universidade Nacional do Rio Negro, a Cipriana Palomo, cadê? Nolé, que é a liderança da Federação das Comunidades del Pueblo Pilagá, e o professor Carlos Salamanca, pesquisador do CONICET e professor da Universidade Nacional de Rosário. Então, essa mesa vai funcionar da seguinte forma, né? Vamos ter as 3 apresentações, depois disso faremos um pequeno intervalo e depois do intervalo teremos o debatedor, né, o Dr. Juliano José Araújo Júnior, que fará os comentários e depois a gente abrirá para o público para algumas perguntas. Então, sem mais demoras, eu passo a palavra para a professora Cláudia Briones, pesquisadora do CONICET e professora da Universidade Nacional de Rio Negro. Muchas gracias, José. Buenas tardes a todas y a todos. Agradecerle desde ya a la profesora Alcida Ramos, que nos haya reunido para seguir pensando juntos algunos temas que nos preocupan bastante, pero pensar comparativamente siempre nos hace pensar mejor. Al Departamento de Antropología y la ONB, que siempre logra reunirnos y pensar 3 casos que yo creo que son siempre interesantes de pensar juntos, ¿no? Brasil, Colombia y Argentina, por muchas razones. Nosotros desde Argentina aprendemos mucho, los antropólogos conversando de nuestras respectivas situaciones. Veo muy enriquecedor la posibilidad de compartir las reflexiones, en este caso con el Ministerio Público. Así que creo que nuestra próxima meta tiene que ser juntar los ministerios públicos, porque creo que sería maravilloso, ¿no? En países donde hay más reflexión sobre los derechos indígenas, como creo que son los casos de Colombia y Brasil, hablar con nuestros jueces. Veníamos conversando con los colegas que esa tendría que ser nuestra próxima meta, reunir procuradores. Así que bueno, en este caso yo, como trabajo en el sur del país, voy a referirme un poco a lo que los pueblos originarios de Argentina denominan, o por lo menos los de Pampa y Patagonia, el genocidio fundante del país, ¿no? Se llama entonces Conquista del Desierto al avance militar sobre Pampa y Patagonia, que se inicia en 1879 y cierra formalmente en 1885, lo que involucra campañas realizadas en 3 etapas que implicaron el avance de 5 divisiones del ejército por distintas rutas, matanzas de indígenas, deportaciones como mano de obra a viñedos de Mendoza o ingenios azucareros de Tucumán, o la prisión en la isla Martín García, pero también el reparto de mujeres y niños como servicio doméstico de las familias patricias, confinamientos en campos de concentración hasta la década del 90 al menos, fueron algunos de los destinos de los prisioneros y prisioneras. Pero no voy a hablar de esas campañas como hechos históricos. Hay muchos colegas que están trabajando sobre esto y develando a partir de fuentes documentales, algunas desconocidas, pero otras mal leídas, los distintos procedimientos estatales para desertificar de indígenas lo que ya antes se pensaba como un desierto de ciudadanías deseables. Entonces, más bien, lo que voy a hacer es centrarme en algo que con un colega, Walter del Río, desde hace ya varios años, venimos llamando la conquista del desierto como un evento epitomizante. ¿Y esto qué quiere decir? Que ese hecho condensa un umbral significativo que no solo marca un hito en el devenir de la historia oficial y del pueblo mapuche tehuelche, sino que al día de hoy es un punto clave de desacuerdo sobre las posibilidades de reparar las relaciones entre indígenas y no indígenas
en el país. En otras palabras, voy a hacer foco en las irradiaciones de la conquista del desierto en el presente, en las fricciones ideológicas, pero también ontológicas y epistemológicas, que complican la idea de reparación histórica. Y esta idea de reparación histórica es un concepto que se viene usando, al menos desde la década del 20 del siglo pasado, con el irigoyenismo, como una idea para pensar políticas de reconocimiento. Entonces, vamos al presente. El 15 de septiembre de 2016, el entonces ministro de Educación de la Nación, Esteban Bullrich, inauguró el nuevo Hospital Escuela de Veterinaria de mi universidad, la Universidad Nacional de Río Negro, que es el norte de Patagonia, en Choel Choel. Y él dijo: hace muy poquito cumplimos 200 años de nuestra independencia y planteábamos con el presidente que no puede haber independencia sin educación. Y tratando de pensar en el futuro, esta es la nueva campaña del desierto, pero no con la espada, sino con la educación. Poblar a la Argentina es un trabajo de todos los días. Hoy solo deseamos que no solo le den vida a este edificio, sino que le den vida a los sueños que este edificio genere, que le den vida al proyecto que este edificio genera, que le den vida al desierto. Ha sido precisamente este tropo de poblar el desierto que se empieza a instalar en la generación romántica del 37, pero que concreta militarmente la generación del 80, que ilumina, se dan cuenta, al día de hoy, parte del pensamiento de funcionarios estatales. Y no fue casual que este ministro hablara en Choel Choel, porque muy cerca de ahí, en el año 1879, en un lugar llamado Carué, el general Julio Argentino Roca da inicio a la conquista del desierto y arenga a sus tropas diciendo que, y este es Roca que habla, extinguiendo estos nidos de piratas terrestres y tomando posesión real de la vasta región que los abriga, habréis abierto y dilatado los horizontes de la patria hacia la comarca del sur, trazando, por decirlo así, con vuestras bayonetas, un radio inmenso para su desenvolvimiento y grandeza futura. Y las tropas de Roca llegan precisamente a Choel Choel, en la margen izquierda del Río Negro, el 24 de mayo de 1879, y pasan allí la noche para celebrar la fiesta patria del 25 de mayo de 1810. Por eso, el 25 de mayo también se toma como hito para conmemorar la llamada conquista del desierto, su inicio. La misma fecha para dos acontecimientos que son clave de la historia oficial para la construcción de la nación argentina y que siguen siendo tropo, hasta hoy, de todos los desafíos depositados en la idea de poblar el desierto, Patagonia, el lugar donde yo vivo, tal como expresaron las palabras del ministro. En suma, el tropo de la conquista del desierto opera para la narrativa oficial como diacrítico de un proyecto estatal nacional siempre pendiente y como símbolo que aún hoy provee de una épica y un propósito a distintos emprendimientos estatal nacionales. Pero la conquista del desierto también irradia de modos bien diferentes para el pueblo mapuche tehuelche. También en 2016, unos meses antes del discurso del ministro, el espacio de articulación mapuche y construcción política participó nuevamente, como suele hacerlo, de las repintadas de pañuelos blancos en el centro en el Centro Cívico de Bariloche cada 24 de marzo. Este 24 de marzo es la fecha que conmemoramos el inicio de la última dictadura militar en 1976, la más sangrienta de todas. Y esa fecha del 24 de marzo honra también a las madres y abuelas de Plaza de Mayo en su prolongada lucha por memoria, verdad y justicia, por los 30.000 desaparecidos que ese golpe cívico-militar produjo. Solo que ese año de 2016, los integrantes del espacio de articulación mapuche pintaron pukultrún o tambores rituales
en cada una de las esquinas del centro cívico, que es la especie de Plaza de Mayo para quienes vivimos en Bariloche, tratando de simbolizar la presencia de los desaparecidos antes, durante y después de la conquista del desierto. Otra, por favor. El espacio de articulación mapuche buscaba con esta acción extender el sentido de la consigna memoria, verdad y justicia a lo que consideran el genocidio fundante del Estado argentino. Otra. Desde entonces, cada año, esos pukultrun se repintan a la par de la repintada de los pañuelos blancos que honran a las madres y las abuelas. Otra más, por favor. A su vez, el 25 de mayo de 2019, este año, el mismo espacio de articulación mapuche convocó a una jornada titulada A 140 años Petumaneleín, todavía estamos vivos, por ser esa fecha la de la conmemoración precisamente del inicio del arribo de las tropas del ejército argentino a Choel Choel y, por lo tanto, el inicio de la conquista del desierto. Una de las actividades promovidas por el espacio de articulación mapuche consistió en hacer una recorrida por las distintas calles céntricas de la ciudad de Bariloche que llevan el nombre de quienes son considerados próceres ideológicos o materiales de las campañas militares del siglo XIX para leer lo que definieron como sus prontuarios, a modo de relato a contrapelo de lo que los libros de historia glorifican de esos personajes. El espacio de articulación mapuche definió así la conmemoración como un proceso que marca, son palabras de ellos, la reciente presencia del Estado-Nación en estos territorios, perpetrando el acto genocida contra los diversos pueblos que habitamos el Guaymapu. Convocaron, por tanto, el evento para ejercitar la memoria, contar nuestra verdad y demandar justicia. Más específicamente, el documento que circularon explicando las actividades a realizar afirma que, y habla el espacio, muchos nos seguimos sosteniendo en las palabras de los Kufiquecheyen o antepasados. De generación en generación se fueron escuchando y pasando punetram que cuentan lo que los documentos oficiales y archivos han tratado de esconder. Historias tristes de la época del Huinca Malón, pero también nos sostenemos en las palabras de esos antepasados, que nos cuentan qué es lo que nos permitió seguir adelante ante tantas penurias y llegar hoy, sabiendo que Petumaneleín, punetram que recuerdan épocas de libertad, cuando recorríamos el Guaymapu de mar a mar, cuando las familias podían visitarse sin tener que atravesar fronteras, cuando la palabra circulaba en esas visitas y se hacía pupentucubún, que duraban toda la noche, y nos enterábamos cómo estaban las familias que vivían lejos y se compartían más punetram capuepeu, cuando puloncos parlamentaban y tomaban acuerdos, cuando podíamos vivir en comunidad, sosteniéndonos en el respeto para tratarnos entre che y convivir con otros punehuen, puñén y seres y fuerzas del Guaymapu. No traduzco las palabras que ellos no traducen, porque es a propósito. Pareciera que cada vez más sectores de la sociedad civil, mayormente organismos de derechos humanos y sindicatos disidentes, van aceptando que la conquista del desierto como símbolo de la historia oficial esconde propensiones violentas, tempranas y sostenidas como característica de la formación del Estado argentino. Otra, Fernando, por favor. Pareciera que se va entendiendo también por qué los mapuche afirman que la violencia estatal sobre el pueblo mapuche tehuelche continúa, como lo demuestra el asesinato de Rafael Nahuel el 25 de noviembre de 2017, en el marco de una recuperación de tierras por parte del Lof Lafken Huinculmapu, a 30 kilómetros de Bariloche, otra por favor, en el lago Mascardi, en un contexto agravado por la muerte de Santiago Maldonado pocos meses antes en la vecina provincia de Chubut, en el marco de otra recuperación de Pulof en resistencia del departamento de Cuyamen. Quienes acompañan con multitudinarias marchas en Bariloche, otra, en la capital del país,
Otra, en Rosario, que es la segunda ciudad del país en Argentina, enmarcan mayormente estas muertes como efecto de un terrorismo de Estado que hoy se continúa como violencia institucional que mayormente opera contra jóvenes pobres de maneras directas e indirectas. Creo, sin embargo, que no se termina de entender por qué y en qué sentidos para el pueblo mapuche tehuelche la conquista del desierto es puro presente y no solo acto de violencia estatal tan fundacional como pasado. Destacaría al menos dos razones por las que la conquista del desierto sigue siendo o está siendo todo el tiempo. La primera razón tiene que ver con la manera de entender lo que hace el mapuzunún, o idioma de los vivientes de la tierra, como nos lo definía un quinche o sabio. Otra, por favor. Acá trato de ayudar con las palabras. El punto es que cada vez, como vimos, el espacio de articulación mapuche sostuvo en ese comunicado que de generación en generación se fueron escuchando y pasando punetram que cuentan lo que los documentos oficiales y archivos han tratado de esconder. Lo que se suele llamar historias tristes de la época del Winca Malón, que es la forma en que los mapuche refieren a la conquista del desierto en Mapuzungún. Otra, por favor. El punto es que cada vez que esas historias tristes son zunú o asunto de un nutrancagún o encuentro en que varias personas hablan del tema para sacar conclusiones, o cada vez que se comparten kuifiñekefeleng zunú, que son cosas del pasado repetidas muchas veces y por mucho tiempo, y que ya son konamzunu por estar claramente interpretadas, los aconteceres que esas historias cuentan se actualizan y están presentes, como están siempre presentes los puliú de los ancestros, es decir, los puliú, uno de los componentes anímicos que toda persona tiene y que es la manera en que los que ya murieron acompañan y están presentes junto a los vivos. Por eso es que ese zunún, o hablar de historias tristes entre varios, apareja inevitablemente kulantzunu, o aflicción, y muchas veces llanto, porque el nemán, o llanto, descansa de alguna manera el corazón. Y parece que no pasa solo entre los mapuche, por como vimos a partir del video que nos presentó y compartió Valeria. Otra más, por favor. Si no entiendo mal, entonces, lo que este Kimche estaba diciendo es que el konamzunu, como asunto ya interpretado, no trae simplemente un solo pasado al presente, porque en cada evento narrativo en que las historias tristes se fueron transmitiendo, cada vez que se contaron antes, esas historias tristes del Winca Malón se fueron vinculando y cargando con el sufrimiento de los distintos presentes, de los diversos narradores y sus audiencias. Es decir, el que fuera presente de los Cuifique Cheyenne o ancestros que fueron víctimas directas de la conquista del desierto, pero también el presente de los Cuifique Che o mayores conocidos a través de quienes esas historias se recibieron. Del mismo modo, durante el proceso de escritura de los prontuarios que mencionaba antes, que se presentaron en la conmemoración de este año del inicio de la conquista, la contraconmemoración, iban surgiendo punetram o historias escuchadas por los organizadores que provocaban nuevamente numán o llanto entre algunos y kulantzunún entre todos. Otra, por favor. Entonces, resumiendo un poco, estos punetram en particular son performativos en el sentido de actualizar diversos presentes tristes en el mismo acto de contar las historias. Otra razón para entender por qué y en qué sentidos para el pueblo mapuche tehuelche la conquista del desierto es puro presente, pasa por el hecho de que no solo los pupliú de los antepasados están entre los vivos a través de los sueños y señas con las que dan indicaciones sobre qué hacer o cómo entender ciertas cosas. Cada lugar del Gualmapu o territorio tiene también Punehuen, Capuñén, fuerzas y seres espirituales con los que también las personas, al menos algunas personas, se comunican y deben establecer relaciones de convivencia y cuidado mutuo. Otra, por favor.
Si reparamos a su vez en la recuperación del Loflafkenwinkulmapu, donde asesinaron a Rafael Nahuel, se suman otros elementos a semejante coexistencia. En este caso, la recuperación no se hace simplemente en un lugar de que algún pariente conocido fuera desalojado. Por el contrario, se hace allí porque desde hace varios años Pumachi de Nulumapu, es decir, Chile, aprendieron de sus experiencias chamánicas y contaron a quienes vivían en la región, en esta región del Puelmapu, que es Argentina, que precisamente en esa zona se iba a levantar una machi, algo que no ocurría en Argentina desde hacía muchísimas décadas. Y ya desde niña, una persona que vivía en un barrio pobre de la ciudad de Bariloche demostró que tenía condiciones y mandato para hacerse machi. La familia se movilizó para que se fuera preparando con otras pumachi, lo que es muy costoso y sacrificado para toda la familia. Y todos fueron entendiendo por qué y dónde ella y la familia debían recuperar territorio. Concretamente, un lugar donde ciertos no finados, como los denomina Ana Mariela Basigalupo, una colega que trabaja en Chile, no finados quiere decir espíritus de ancestros que fueron matados durante las guerras de avance estatal y no pudieron completar los caminos prescriptos por los ritos fúnebres. Otra, por favor. A diferencia de cómo se expresan y se manifiestan otros antepasados, los pupliú de los no finados están errando, son sufrientes y son impredecibles. Con estos y otros seres del lugar, quienes allí vayan a vivir con ellos, deben entablar relaciones de aprecio, respeto y también cuidado mutuo a través de pautas de etiqueta que son bien específicas. Poco se puede hablar de los no finados con los no mapuche, pero como sostiene Basigalupo, sí es claro que en el proceso de enraizamiento de los vivos en el lugar donde están los no finados, esos no finados obligan a recordar la violencia que tuvo lugar allí, lo cual recrea un compromiso indisoluble con los seres del lugar y transforma la historia de los no finados en experiencia de puro presente. Otra, por favor. Así que el litigio que está instaurando la recuperación del Loflafkenwinkulmapu introduce una idea de ancestralidad tan novedosa como desafiante para los marcos jurídicos disponibles, en lo que hace a dirimir sobre todo juicios por tierras. Si hasta el momento las recuperaciones buscaban demostrar y ampararse en una posesión previa por parte de familiares que fueron despojados de esa posesión por distintas vías estatales y privadas, en el caso de esta recuperación y de otra más, la del pull-off en resistencia que mencionaba antes, se esgrimen ahora razones espirituales inexcusables para realizar y no ya solo para afianzar la recuperación. Caso contrario, si no se hiciera esto, peligra la vida de quienes no respeten ese compromiso y eventualmente la de todos quienes viven cerca de la zona, huincas o no mapuche incluidos, porque el enojo, en su enojo, esos seres no finados se sienten despreciados y pueden producir catástrofes de esas que los huinca o no mapuche llamamos naturales. Llegados a este punto, lo que me interesa señalar es que las distintas acciones mapuche-tehuelche que ponen en foco los efectos de la conquista del desierto, incluidas las recuperaciones de tierras como acto de reivindicación de espacios de los que se fue desalojado, introducen lecturas oposicionales de la historia oficial del país y del modo en que el avance militar sobre la Patagonia, en el último cuarto del siglo XIX, culminó en un genocidio que posibilitó la apropiación y acaparamiento de tierras donde antes el pueblo mapuche-tehuelche vivía libremente. Estas relecturas son tema también de debate en la sociedad nacional, lo que hace evidente los bordes ideológicos, las fricciones ideológicas que activan el conflicto interpretativo, en el sentido de que lecturas contrapuestas se predican sobre una única y misma realidad fáctica. Estamos hablando de lo mismo, interpretamos diferente. Se activan entonces fricciones ideológicas
cuando se afirma, por ejemplo, que si la primera conquista del desierto fue militar, la segunda conquista fue la llegada de los latifundios y los alambrados, y una tercera conquista está siendo ahora mismo con el avance de las industrias extractivas, mineras, forestales, petroleras.